Hola, 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 Revercues maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido en vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Pues hoy vamos a hacer un contenido informativo en el cual vamos a tocar varios temas interesantes, temas de Meta, de Apple, también temas de Sony PSVR 2 y una pequeña reseña, una pequeña impresión que os voy a dejar de un juego bastante entretenido llamado Towers and Powers y que bueno, pues mezcla un poco de estrategia, entretenimiento y demás, y bueno, pues no es la panacea, pero no está nada mal, así que lo comentaremos para versiones de PSVR, PSVR 2 y MetaQuest. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a ello. Bien, Robercos maníacos, pues como habéis podido ver al principio de este vídeo, en la introducción que os he hecho, tenemos el día cargadito de noticias. Son noticias más bien breves, pero interesantes para ver cómo se va moviendo el mundo de la VR, cómo se va moviendo todas las compañías principales que están dentro de esta tecnología. Y bueno, pues siempre las noticias, la información al día y demás, pues nos hace un poco estar al tanto de todo lo que está sucediendo alrededor de este mundo que tanto nos interesa y nos gusta y que compartimos en nuestra comunidad, que es la realidad virtual aumentada y mixta. Bien, vamos a empezar con bueno, pues la continuación, digamos así, de la caída en picado de la Sony PSVR 2, porque bueno, pues ha salido una gráfica que hace un balance, digamos así, contrastando las ventas de MetaQuest 2 y MetaQuest 3 contra las ventas de PSVR 2 en Amazon. Esta imagen que ya estáis viendo en pantalla la ha compartido una página llamada Road to VR extranjera, y yo lo he cogido de ahí para poder mostraroslo a vosotros, los Reverquest maníacos. Y por su parte ha sido Amazon la que ha compartido pues esta gráfica de sus ventas en Estados Unidos concretamente, que sabéis que es donde está a día de hoy el meollo de la cuestión en lo que se refiere a la VR, porque está más extendida, lo usan más usuarios, etcétera. Y vemos de la gráfica como bueno, pues MetaQuest 2 y MetaQuest 3 prácticamente se llevan todo lo que se refiere a ventas en 2023, y PSVR 2 queda con un porcentaje prácticamente insignificante, lo que nos da a entender, como ya hemos comentado en varias ocasiones, que efectivamente las PSVR 2, bueno, pues a pesar de sus exclusivas, pocas bajo mi punto de vista, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, y demás, pues no han servido para que levante cabeza. Y lógicamente la estrategia que lleva Sony últimamente, desde que prácticamente salieron las Sony PSVR 2, excepto en el lanzamiento, con cero marketing y cero atención a su visor, las PSVR 2, pues la verdad que hace que la situación para los usuarios de PSVR 2 pues sea bastante triste. Siguen saliendo títulos multiplataforma, como ya hemos hablado en muchas ocasiones. En ese sentido no hay problema, pero esos títulos que hacen que muchas personas se compren el visor, exclusivos, creados de forma épica y triple A, etcétera, etcétera, que todos estamos esperando, pues están prácticamente o son prácticamente inexistentes. Con lo cual, pues que esto se haya dado así, pues no es de extrañar a nadie. Además hay que añadir, como siempre hemos dicho, el precio que tiene, que hay que tener la consola en caso de que no la tengamos. Con lo cual, pues hace que otros visores pues sean mucho más atractivos a la compra que esta Sony PSVR 2. En fin, solo quería dejaros esta nueva, digamos así, ratificación de que Sony PSVR 2 no va por muy buen camino, y como Sony no ponga la carne en el asador, pues su visor va a pasar sin pena ni gloria. Y lo triste de todo esto también, pues lógicamente, son los usuarios finales que se han comprado con toda confianza el visor. En mi caso ya sabéis que yo me compré la PlayStation 5 especialmente por la Sony PSVR 2 y ahí tengo el visor, pues prácticamente que lo uso muy de vez en cuando, porque realmente no hay títulos que llamen la atención como para estar enganchados al visor constantemente. Hay otros visores que me tienen más enamorados que estas PSVR 2. Así que, bueno, pues esperemos que Sony tome nota y haga algo al respecto, o si no, pues ya vemos que las Sony PSVR 2 están condenadas un poco al fracaso,
total. No sé si es una estrategia perfectamente coordinada por Sony, pensando que a lo mejor en el futuro van a sacar otro visor al cual le saquen más partido. No sé exactamente cuál es el juego que se trae Sony con las PSVR 2, pero desde luego, si no hace nada, si no saca títulos contundentes que den valor a su visor, pues va a pasar sin pena ni gloria, y es triste, ya digo, sobre todo para los usuarios que la hemos comprado, que hemos confiado en Sony y que no nos está trayendo los títulos que creo que un visor de esta categoría, que es un visor bueno aunque tenga sus defectos, pues se merecería. Pero bueno, allá sabrán ellos lo que harán, y la confianza que después depositaremos en Sony cuando saquen una supuesta Sony PSVR 3 y vayamos a comprarla con la desconfianza de si vamos a tener títulos realmente o va a pasar lo mismo que con Sony PSVR 2. Bien. La segunda noticia que quería hacer mención en el día de hoy es que se han revelado, ya sabéis que el 19 de enero se pudo empezar a reservar las Apple Vision Pro. Ya se ha revelado que los primeros días de reserva se han reservado las 200.000 unidades que parece ser se habían puesto a la venta, con lo cual pues dentro del pequeño nicho en el que se va a vender este producto, pues ha tenido bastante éxito. Ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces, que los usuarios de Apple pues son muy fans, digamos así, de su marca, y aunque ponga precios estratosféricos, pues confían en ella y gastan su dinero sin reparo, supongo también porque les sobrará, en este tipo de productos. Pero la cuestión es que han vendido esas 200.000 unidades, al menos aparentemente, y también pues a la misma vez se han revelado por parte de Apple las especificaciones ya finales de las Apple Vision Pro. Yo he destacado de todas las especificaciones que hay las que me han parecido más interesantes, para tampoco hacer eterno este bloque de estas noticias de hoy. Bueno, pues las Apple Vision Pro vendrán en tres modelos: uno de 256 GB, otro de 512 GB y otro de 1 TB. La versión de 256 GB costará 3.400, bueno, costará, no, cuesta de hecho $3.499, que son esos famosos 4.500 euros que hemos mencionado en muchas ocasiones. Y la versión de 1 TB, la de 512, no he podido localizar el precio, pero estará entre uno y otro. La de 1 TB se nos iría a $4.800, que nos podemos ir casi a 5.000 o 6.000 euros fácilmente. Bien, en cuanto a las características que yo he visto más destacables comparativamente con otros productos que hemos hablado aquí en ReverQuest VR, bueno, pues tenemos lógicamente soporte 3D estereoscópico, tanto para ver películas de cine, series, etcétera, como también para ver fotografías o vídeos caseros creados en 3D con este visor, o con el iPhone, que también el último iPhone tiene soporte para grabación de 3D, que por cierto os adelanto, aunque yo creo que algunos ya lo sabréis, que las MetaQuest 3 en potencia también pueden grabar formato 3D con el visor. La cuestión es que no es ahora mismo fácil de hacer, y por eso yo todavía no le he hecho mención al asunto hasta que haya una metodología fácil y sencilla para poder hacerlo, pero se puede hacer y se ha hecho, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis. Bien, por otro lado tenemos el audio espacial, pues típico de la VR y demás, el tener un sonido espacial ambisónico, lógicamente pues con la marca Apple, con las calidades que Apple te da, etcétera, etcétera. Bien, también tenemos, en cuanto a las pantallas, serían micro OLED, y las lentes sabemos que son pancake, y tendría, esto sí me parece interesante, las micro OLED que traen las Apple Vision Pro tienen soporte HDR, pero también Dolby Vision, que es el primer visor que yo he visto que tenga soporte Dolby Vision, con lo cual, bueno, pues tampoco es que sea la panacea, pero es interesante ver que algún visor empieza a incorporar esta tecnología de Dolby Vision, que a nivel de películas y demás pues nos va a dar una calidad plus. Por otro lado tenemos que en cuanto a FPS o frecuencias tenemos 90, 96 y 100 Hz. Por tanto no supera los 120 Hz que nos da las MetaQuest 3, pero llega a los 100 Hz de forma sólida aparentemente. Luego, tiene a nivel de CPU un M2, que es el último procesador creado por Apple, de 8 núcleos. Tiene una GPU de 10 núcleos, 16 GB de RAM. Tiene la capacidad, tiene cámaras para, como hemos dicho anteriormente, para grabar en 3D tanto fotos o hacer fotos en 3D como hacer vídeos en 3D y después poder reproducirlos en el propio visor.
Para ello tiene unas cámaras de 6,5 megapíxeles en formato 3D estereoscópico. Después, en cuanto a las cámaras generales que tiene, que ya sabemos que son un total de 12, tiene dos principales para lo que es el ámbito de la realidad aumentada y mixta y demás. Tiene 6 cámaras para el tracking, tanto tracking facial como tracking de posicionamiento dentro de la realidad mixta o aumentada, y tiene 4 cámaras para el eye tracking o para lo que es lo que es el seguimiento ocular, ¿no? En total, pues como hemos dicho, 12 cámaras. Y por otro lado tiene un sensor de profundidad LiDAR parecido al que tiene las MetaQuest 3. En teoría nos da una mejor calidad a nivel de profundidad de campo que el que nos da las MetaQuest 3, pero bueno, pues nuestras MetaQuest 3 también lo tienen, con lo cual, si analizamos un poco así por encima todas las características que hablamos, pues básicamente nos supera, o no tiene, mejor dicho, es correcto decirlo así, no tiene nada que no tenga las MetaQuest 3. Es cierto que los procesadores, etcétera, como es un ordenador básicamente puesto en un visor, pues tiene pues procesadores muy potentes, mucha memoria, etcétera, etcétera. Pero al final, a la hora de usarlo, digamos así, las MetaQuest 3, bajo mi punto de vista, son tan válidas como estas Apple Vision Pro. Lógicamente, Apple Vision Pro no me hace falta probarlas, pues lógicamente con esos micro LED, HDR, Dolby Vision, etcétera, etcétera, pues la calidad visual que nos va a dar va a ser mejor que las MetaQuest 3. Con el sensor de profundidad de campo del LiDAR, pues nos va a dar una sensación 3D un poquito superior a las MetaQuest 3. Todo, digamos así, en las Apple Vision Pro es un poco superior, y en algunos aspectos probablemente muy superior a las MetaQuest 3. La cuestión es que también el precio es muy superior, con lo cual, pues como hemos dicho siempre, comprarse este visor sería una persona que bien sea muy, muy, muy fan de la marca Apple, o bien que le sobre el dinero y diga, bueno, pues a mí me da igual, yo me lo compro y tal, y aquí pasa y después gloria. Bueno, pues ya está, si te sobra el dinero y te lo puedes permitir, pues fantástico. Lógicamente vas a tener un gran visor. Eso sí, recordemos, como hemos dicho anteriormente en otros vídeos, que está teniendo muchos problemas a nivel de confort, lo cual es un punto vital para que un visor pues lo usemos y demás, porque si tenemos un visor que no lo ponemos y a los 10 minutos no lo tenemos que quitar porque pesa mucho, pues me diréis cómo vemos una película con eso, cómo trabajamos con eso, etcétera, etcétera. Por tanto, un aspecto muy importante que puede dar al traste esta maravilla tecnológica que nos ofrece Apple, pues por el hecho de que no podemos tenerlo puesto más de 10, 15 o 30 minutos, lo cual pues lo hace inviable casi para cualquier actividad, incluso de entretenimiento. Bien, lógicamente tampoco tiene controles. Se confirma que no tiene controles, que tiene el sistema de controles con las manos y con la mirada, y lógicamente pues esto limita mucho su campo de acción dentro de lo que son los videojuegos. Por tanto, tampoco sería un visor indicado para personas que quieran jugar. Es más bien para trabajar, para entretenimiento, ver películas en un momento dado y poco más. Por tanto, pues ya está. Esto es lo que os quería comentar. Todas las características que tiene este nuevo visor, al menos las principales, ya confirmadas por Apple en su página web, etcétera, y que podéis consultar más en profundidad si queréis en la propia página del producto. Bien. Bueno, pues por otro lado vamos a hablar ahora, ya dejando a un lado a Apple, vamos a hablar de Meta brevemente. Meta ha transmitido que, o parece ser que la V62, la PTC que se está ahora mismo divulgando, que pronto llegará a nuestros visores, pues hay grandes mejoras por fin al micrófono. El micrófono, como ya habéis visto en vídeos que hice yo anteriormente, usando el micrófono de las MetaQuest 3, pues la verdad que el sonido era bastante lamentable. Pues parece ser que por fin le han metido mano al asunto los chicos de Meta y lo han mejorado mucho, de forma bastante notable, según las personas que están usando ese V62 están mencionando, respecto a lo que ya había. Por tanto, pues una buena noticia que siempre sabemos que Meta siempre nos está dando soporte, y aunque tarde un poco o más o menos en sacar un firmware, pero al final trae grandes mejoras a sus productos. Esto también es muy importante. Y bueno, pues alrededor de Meta, muy brevemente,
comentaros que en una reciente entrevista a a Zuckerberg de Meta, bueno, pues se ha insistido en el hecho de que, pues ya visteis en las últimas conferencias que ha dado este muchachito de Meta y demás, pues hablaba mucho de la inteligencia artificial y demás. Y entonces se ha ido rumoreando que, pues, que Meta iba a empezar a dejar a un lado la AR y la XR, la realidad virtual también, y que se iba a centrar en la inteligencia artificial. Y Mark Zuckerberg, en una entrevista que le han hecho recientemente, ha confirmado de forma además rotunda que de eso no hay nada. Es decir, ellos por supuesto están interesándose en la inteligencia artificial y tienen muchos trabajadores trabajando en ello, pero para nada van a dejar de lado la VR, ni la R, ni nada por el estilo. Van a seguir trabajando en ello. Para ello han comprado compañías, como sabéis, de videojuegos con grandes títulos como Asgard Wars 2, que ya lo tenemos en el mercado, o Assassin's Creed VR Nexus. Y bueno, pues esto es un poco querer un poco tirar de la lengua al tema y querer un poco tergiversar un poco la realidad. La cuestión, y para que nos quede claro a todos, es que Meta sigue apostando por el gaming en la VR, sigue apostando por la realidad mixta, la aumentada, la VR, etcétera, y no hay que preocuparse en este sentido. Además, los hechos hablan por sí solos en cuanto al soporte que están dando y en cuanto a los juegos que van sacando, etcétera, etcétera, constantemente, con lo cual tener dudas de que a estas alturas Meta no va a apostar por la VR, pues es ser un poco incrédulo en cierta manera, o un poco dejarse llevar por rumores que en este caso pues no tienen ningún sentido y que además han sido negados perfectamente por el propio interesado Mark Zuckerberg. Bien, y para finalizar os voy a hablar de este título que os comentaba al principio, Towers and Powers. Es un título que nos trae Jet Dogs Studios. Es un juego, bueno, pues bastante entretenido, un juego visualmente atractivo. Está hecho como mediante dibujos animados en cierta manera, lo cual hace que en sus 3 versiones, porque hay que agradecer a los chicos de Jet Dogs Studios que nos han proporcionado una key tanto de la versión PSVR como de Visores Quest, como también de lo que es la Sony PSVR 2 de su juego, para que pueda haceros una review global o daros unas impresiones globales del juego en sus 3 versiones. Así que gracias a ellos. Pues centrándonos en el juego, ya digo, está hecho con un aspecto visual de dibujos animados muy llamativo, con colores muy vivos, muy interesantes, y al final el juego se engloba dentro de un género quizá muy cercano a los juegos de móviles, pero con las ganancias que nos proporciona la VR. Es un juego en principio de estrategia y por otro lado de oleadas. ¿Cómo vamos a funcionar en este juego, en este Towers and Powers? Bueno, pues nosotros vamos a hacer una especie de dios, vamos a tener como un diorama, una especie de escenario junto a nosotros donde se va a desarrollar toda la acción, y vamos a tener que emplear una serie de estrategias, montar una serie de torres de defensa, barricadas, etcétera, etcétera, porque cuando activemos el nivel van a llegar una serie de criaturas avernales que van a intentar invadir nuestra torre, que está al final de un camino por el que van a ir esas criaturas, y van a ir, pues conforme llegan allí, si no los hemos derrotado antes, perdón, pues van a ir debilitando esa torre hasta destruirla. Y que lo que es nuestro objetivo, pues evidentemente que no la destruya. Por tanto, pues es un juego, como veis, muy propio de los móviles, pero que lógicamente con ese 3D estereoscópico que nos muestra de bastante calidad, con esos colores llamativos, esas animaciones también muy graciosas y a la vez muy suaves y simpáticas, pues todo esto nos hace que el juego sea bastante llamativo. Lógicamente, si este tipo de juego así, de estrategia por un lado y un poco de oleadas, tipo verlo todo desde fuera, como si fuera aquellos que sean yayos de la VR, si recordáis juegos como Populous y ese tipo de juegos, que nosotros estábamos fuera y íbamos dirigiendo todo el cotarro. Además tenemos también la posibilidad, de ahí lo de Powers, de usar en un momento extremo una serie de poderes que tenemos, hechizos, para destruir a las hordas enemigas en caso de que todo lo que hemos hecho antes no haya surtido efecto. Bien, de esto es de lo que va el juego. Ahí estáis viendo, mientras estoy hablando, imágenes de las 3 versiones, pequeños extractos para que veáis cómo se ve cada uno de ellos. Ahora os voy a comentar muy brevemente el aspecto técnico
en sus tres versiones de una forma también rápida. Por un lado, tenemos el aspecto visual. En el aspecto visual prácticamente las tres versiones se ven bastante bien. Quizá al nivel de nitidez gana la versión de PSVR, como no podía ser de otra forma, que por cierto la versión de PSVR tiene soporte OpenXR, lo cual es interesante porque ya de por sí va a ir muy fluido. Yo he conseguido sin problemas 120 FPS, aunque también es un juego que gráficamente tampoco es demasiado complejo, con lo cual incluso en gráficas un poquito más humildes, pues yo creo que se van a poder conseguir buenos FPS. Por otro lado, por tanto, la versión de PSVR va a destacar la nitidez sobre todo lo demás. También se ve una colorimetría cuando lo usamos con MetaQuest 3 y demás bastante interesante. Y la fluidez pues es máxima, se ve y se juega fantásticamente bien. En cuanto a la versión de PSVR 2 en este aspecto, pues lógicamente luce un poco más el panel OLED que tiene este visor con su HDR, con unos colores más intensos, más rotundos. A nivel de los gráficos y demás, quizás sea a nivel visual la segunda versión mejor después de la versión de PSVR. Y en cuanto a todo lo demás, el detalle de los escenarios, la suavidad de las animaciones, etcétera, pues también va perfectamente fluido en todo momento. Quizá la versión menos potente, aunque no por ello tampoco no es que no sea destacable, es la versión de visores Quest, la cual pues se nota un poquito más que tiene menos nitidez en la imagen y los colores y demás sí están bastante bien. Lo que es a nivel de escenarios y todo eso es igual una versión que otra, y quizá a lo mejor pues eso, lo que se nota es una menor nitidez y sobre todo también pequeños dientes de sierra no demasiado notables que no molestan tanto, pero están ahí un poco presentes. Se nota que es un juego que está más bien creado para las MetaQuest 2 que para las MetaQuest 3. En todo caso, me parece que visualmente las tres versiones, teniendo en cuenta el visor de los que estamos hablando en cada uno de los casos, luce muy bien y saca todo el partido de cada uno de sus versiones, con lo cual en este aspecto, aunque una destaque sobre otra en algunas cuestiones, yo le daría buena puntuación a las tres, porque las tres, dado el visor en el que se están ejecutando, sacan todo el partido a los mismos. Por otro lado, a nivel sonoro, a nivel de sonido ambisónico, pues los tres juegos más o menos o las tres versiones son muy parecidas. Las tres versiones, todo suena muy bien a nuestro alrededor, dentro de lo que un juego de este tipo nos puede proporcionar en este sentido. Por tanto, no hay mucha más queja en este sentido, y las tres versiones cumplen sin problema. En cuanto a las mecánicas VR, bueno, pues también las tres versiones cumplen en lo que un juego de este tipo, vuelvo a repetir, nos puede pedir. En cuanto a mecánicas VR, pues tiene algunas mecánicas a la hora de hacer las magias y demás, de gestos que hacemos con las manos. Vamos a manejar todo con un puntero, con lo cual realmente no vamos a tener que coger nada con nuestras manos. No hay colisiones, puesto que es un juego que tampoco en principio lo requeriría. Incluso podría ser limitante el hecho de que en un juego de este tipo que vemos desde fuera y demás, se nos impidiese, digamos así, de alguna forma con las colisiones acercarnos a determinados puntos, con lo cual me parece buena elección no haber usado colisiones en este tipo de juego. Y a nivel de mecánicas, pues ya digo, en todas las versiones aparecen las mismas mecánicas, están todas bien ejecutadas dentro de lo que es un juego de este tipo, que tiene unas mecánicas VR bastante limitadas. Además que como el manejo no lo hacemos directamente con las manos, cogiendo los elementos y demás, pues lógicamente pues las mecánicas VR son bastante escasas, aunque las hay, como he mencionado. Y a nivel de ápticas, que sería el último punto que puedo tocar en este sentido, pues son bastante, en todas las versiones, bastante justitas, digamos así. No lucen demasiado. En el caso de las PSVR 2, no hay, al menos que yo haya detectado, no hay a nivel de visor ningún tipo de áptica. A nivel de mandos y demás, pues sí cumplen adecuadamente, no hay ningún tipo de problema, pero tampoco destacan especialmente ni nada, porque surgen en algunos momentos concretos y tampoco no tienen importancia dentro del juego en sí, bajo mi punto de vista, con lo cual pues no es algo de lo que más podamos destacar de este título. Y bueno, pues ya por resumir, por finalizar, pues creo que las tres versiones de este juego, de este Towers and Powers, pues están correctas, cada una en su visor, cada una saca el mejor partido del visor en el que se ejecuta. Lógicamente a nivel visual es donde se notan más diferencias entre unas versiones y otras,
pero todas son perfectamente jugables y perfectamente entretenidas. Enfocaros en que el juego es un juego, digamos así, tipo móvil, pero en un formato estereoscópico. Y bueno, pues si os gustan este tipo de juegos que tampoco hay que complicarse mucho la cabeza para jugar, que son entretenidos para echar unas partidillas y demás, además aplicando un poco de estrategia sin ser estrategias muy complejas, y también pues bueno, pues ver esas oleadas y interactuar con ellas mientras nos están intentando conquistar nuestra torre y demás, bueno, pues puede ser vuestro juego. A mí me parece un juego divertido, entretenido, que a un cierto tipo de público le puede gustar. No es el tipo de juego que a mí especialmente me llama la atención, pero me parece que el trabajo que han hecho los chicos de Jet Dogs Studios es correcto, que han adaptado bien su juego a las tres plataformas en las que los he podido jugar. Y bueno, pues el resultado yo creo que es muy aceptable y muy entretenido, y pues no tengo nada más que añadir en este sentido. Recomendable las tres versiones, que por cierto, las tres valen 16,99 euros, la de PSVR en Steam, la de MetaQuest, lógicamente la Store de Meta, y la de PSVR 2 en su Store correspondiente. Bueno, pues nada más, ReverQuest maníacos, daré las gracias de nuevo a Jet Dogs Studios por habernos proporcionado estas keys para hacer esta review de su juego, y a vosotros os encomiendo bueno, pues os espero, digamos así, en un nuevo contenido muy pronto aquí en ReverQuest VR. No olvidéis nunca darle a me gusta al vídeo, porque es muy importante para que yo sepa que voy por el buen camino, y también para que otros usuarios descubran no solo el vídeo, sino también nuestra comunidad y se unan a nosotros. También, si habéis descubierto el canal con el vídeo, os ha gustado, os ha parecido interesante, no perdáis la oportunidad de suscribiros y de marcar la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido de los que vengan en el futuro. Y revisad los vídeos que hay en el canal, que ya son un montonazo y que tenéis muchos contenidos muy interesantes. Y por otro lado, en la zona de comentarios me podéis comentar lo que queráis y demás. Por cierto, que os dejaré un referido de MetaQuest, de la versión de Quest de Towers and Powers, por si alguno lo quiere comprar y quiere apoyar al canal con ese 25% de descuento que obtendrá al usar el link que yo os proporciono tanto en Telegram como en la descripción del vídeo. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao.